Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 18 de Visual University. Mi nombre es Gonzalo Manera y hoy tenemos con nosotros a Alberto Polo. Conozco el trabajo de Alberto desde hace al menos 15 años a través de las revistas de skate, pero no nos habíamos conocido personalmente hasta ahora. Tiene un estilo muy característico de fotografiar, trabaja principalmente con fotografía química y actualmente se dedica a la fotografía musical, aunque hasta hace poco ha estado muy metido también en la escena del patín. Antes de dar paso a Alberto, quería comentaros que además de iTunes, iVoox y la web podéis encontrar el podcast en nuestro canal de YouTube, además de otros videotutoriales interesantes. El canal de YouTube es visualuniversity.com/YouTube. También tengo una cuenta de Instagram donde podéis ver una muestra del trabajo de los entrevistados. El usuario es Visual University. Me encantaría saber vuestra opinión del podcast y sugerencias de personas a las que entrevistar. Podéis contactar conmigo a través de la web o en los comentarios de cualquiera de las plataformas donde está el podcast. Y después de esta introducción, os dejo con Alberto Polo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy estamos con Alberto Polo. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Hola, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por hacernos un hueco para poder charlar un rato de fotografía. Para nada, un placer. Para todo el mundo que no te conozca, dime quién eres y a qué te dedicas. Pues me dedico... Bueno, soy fotógrafo no sé, un poco en toda la amplitud de lo que eso puede querer decir, pero me he dedicado durante muchos años a la fotografía de skateboard y de música también. Muchos años son pues más de 20, más o menos. Sí. 20 y pocos, no sé, 22, 23, casi 25 quizás. Y eso es lo que he hecho, por raro que pueda parecer a mucha gente, porque es algo que siempre ha parecido como muy extraño cuando le dices a la gente, te presentas y tal, y dices, ¿qué haces? Tal, fotógrafo. ¿Qué haces? ¿Bodas? No. Bueno, las he hecho, pero soy fotógrafo de skate. Todo el mundo como que no comprende muy bien qué quiere decir eso. Pero bueno, he trabajado para revistas de skate y para marcas a nivel internacional y supongo que por eso es un poco por lo que estoy hoy hablando contigo. Cuéntame tu historia, dónde naciste, cómo fue tu infancia, si has vivido, sé que eres de Barcelona, ¿no? ¿Has vivido siempre por allí? ¿Cómo, bueno, un poco tu entorno? Sí, bueno, soy de Barcelona, nacido aquí, he vivido la mayor parte de mi vida aquí, pero bueno, por temas de trabajo de mi padre también he vivido en Madrid de chaval, hemos vivido en Holanda con toda la familia, luego por estudios yo estuve una temporadita en Londres también, por estudios precisamente de fotografía, pero sí, casi toda mi vida he vivido aquí en mi ciudad, en Barcelona, y es donde he desarrollado casi todo mi trabajo. Bueno, al margen de que pues, el skate y tal me ha llevado a dar bastantes vueltas, eso sí, pero bueno, siempre aquí, centrado en Barcelona. Claro, ¿y qué llegó antes en tu vida, el patín o la fotografía? Pues llegó el patín, sí. Por supuesto, sí, yo creo que es casi la forma lógica de casi cualquier fotógrafo de skate y de cualquier niño, no nos engañemos, al final raro es que te lleve una cámara antes que un patín, pero bueno, el patín es lo que me llevó a luego querer sacar fotos de skate, por supuesto, porque al final pues el estar ahí patinando con mi hermano y con mis colegas del barrio, tirándome sentado por las cuestas y luego ya pues poniéndote un poquito de pie, ¿no? Como la evolución un poco así del mono, claro. Pues es lo que me llevó a decir, hostia, pues no sé, igual saco aquí 4 fotos de los coleguillas, ¿no? Porque empiezas a ver las revistas de skate y, joder, esto parece divertido, ¿no? Lo que hacen esta peña y tal, y empecé a eso, pues a Transwall y Thrasher y tal, y dije, venga, voy a probar. Y claro, pruebas y lo que tú sacas no se parece ni por asomo a lo que estás viendo en la revista. pero bueno, esa fue la forma un poco. ¿Y no llegaste a la fotografía porque tu padre tenía una cámara y era aficionado o por alguna cosa así? Simplemente porque lo veías en las revistas y te llamó la atención el tú poder retratar eso. Sí, esa fue bastante la
la manera, la verdad. Sí es cierto que mi padre tenía una cámara, como bueno, como casi cualquier padre un poco, pero y que fue la primera que utilicé, más o menos. La de mi padre y una de un coleguilla del barrio también que me dejó una que tenía. Y, y sí, claro, por lo menos tenía la cámara de casa y la empecé a utilizar, pero no, nunca ha habido tampoco gran afición en casa al margen de sacar las fotos de los cumpleaños y un poco de algún viaje familiar. No, no. Sí. ¿Y cómo empezaste? ¿Te compraste un equipo o usabas la cámara de tu padre al principio? Sí, al principio era esta que te digo de mi padre, que tenía una Rolei de estas así pequeñita de 35 milímetros. Pero ya que te digo, o sea, era una Rolei, pero que en realidad no es que fuera el gran fotógrafo, sino que la utilizaba para sacar fotos de la familia. Y luego la segunda que yo recuerde fue un chaval del barrio que él sí que empezó ahí con la imagen y sonido y tal y no sé qué. Entonces un día me dice, pues tengo esta cámara de fotos y tal, y como que me la ofreció y me dijo, hostia, pues si algún día quieres. Y no perdí mucho el tiempo, se la pedí enseguida, ¿sabes? Me la ofreció, sí, sí. Y de hecho hace pocos años le volví a ver y me dijo, tío, ¿sabes aquella cámara? Pues la tengo guardada para ti. Porque sí, porque la tengo en casa y como tú la habías utilizado así al principio y yo no la utilizo, tú sigues utilizando película y tal y no sé qué, y como que forma parte un poco de tu historia, la tengo guardada para ti. Qué bueno. Tengo que decir que luego, bueno, no tengo mucho contacto con él y no lo he vuelto a ver, entonces no me la ha podido dar realmente, pero ya solo el gesto me pareció como súper bonito, ¿no? Porque sí que es un poco casi la primera o, bueno, segunda cámara que utilicé y así con la que empecé a sacar fotos un poco de skate y de amigos y de lo que fuera, ¿no? Claro. De mi gente por ahí, lo que fuera. Claro, qué bueno. Eso. Y entonces, desde el principio que empezaste a hacer fotos, hiciste fotos de patín siempre. Sí, la verdad es que las primeras fotos que empecé a hacer fueron las de patín. Empecé, ya te digo, con mi hermano y mis amigos, Martín, Ricardo, Paul, ¿sabes? Los chavales con los que íbamos a patinar, mi hermano Diego y yo. Siempre, claro. Claro. Entonces íbamos, patinábamos, tal, y de repente, pues, a ver, en realidad es como algo como muy ligado al skate, ¿no? Y sobre todo, bueno, que se sigue haciendo, pero en esos años así de los que te estoy hablando, pues 80 y 90, pues bueno, todo como muy casero, muy precario, sin realmente tampoco todos los avances que hay ahora y la facilidad incluso que esos avances proporcionan. Pero claro, te hablo de estar disparando fotografías de skate con carrete, que bueno, es lo que he seguido haciendo toda mi vida en realidad, pero sí, como pues eso de chaval y tal, y un poco, bueno, esto que se ha puesto de moda llamar el do it yourself, pero bueno, es que era la única forma, ¿no? Sí. Nos construíamos rampas, hacíamos lo que fuese. Eso es, ya construíamos nosotros alguna también que se iban a dar del mismo día, claro, tenía ni puta idea, pero bueno, y con las fotos era lo mismo, y sí, fueron las primeras fotos que empecé a hacer. También ¿No hacías fotos de ninguna otra cosa? Bueno, casi a la par, empecé poco después, más o menos, empecé a sacar algunas fotos de música también. Con primero, pues claro, grupos locales de aquí, de Barcelona, y pues iba a los conciertos y tal, y empezaba a sacarles fotos, algunos tíos, yo qué sé, tampoco les conocía, ¿sabes? Alguna banda sí, ya de amigos, ¿no? Pero empezaba, pues, a sacar fotos en los conciertos y, por ejemplo, con no sé, te sonará una banda de Barcelona que se llamaba Naina. Entonces saqué muchas fotos con ellos, pero claro, primero, pues ya te digo, iba al concierto, sacaba fotos, me iba para mi casa y punto. Bueno, pues acabamos siendo buenos amigos, le saqué fotos para los discos, eso me llevaba a fotografiar a bandas que pasaban por Barcelona, venían de gira por aquí, bandas pues que iba a ver como fan, vamos, que no te creas ni pase de prensa ni leches, iba ahí, me pagaba mi entrada, sí. Cosa que sigo haciendo, pero la más de gustoso. Y
y eso también, no sé, iba como muy ligado incluso al rollo que llevaba del skate, de comprar revistas de skate, de comprar mis primeros discos de las bandas que me gustaban y verme como muy influenciado por todos esos fotógrafos de las revistas, de los discos, pues, ¿sabes? Los discos de punk y hardcore y tal que iba comprando. Claro, sí, la verdad es que el patín siempre está muy ligado a toda esa escena underground de música punk y hardcore, y, ¿no? Como que incluso las revistas de patín siempre tenían una sección de música. Exacto, sí. Estaba este fotógrafo, por ejemplo, de Thrasher, ¿no? Que sacaba allí fotos de grupos de música de la época, aparte de que hacía fotos de skate. De hecho, había muchos que lo hacían a la vez, que hacían ambas cosas. Yo supongo que aquello al final fue lo que fue un poco la semilla de que a mí me interesara todo aquello, ¿no? Y de documentarlo. Al final estás documentando aquello que te gusta. Yo creo que aquellos fotógrafos lo que abrieron en mí fue el interés por documentar aquello que realmente me interesaba. ¿Sabes? Que la fotografía no tenía por qué ser fotografiar aquello que son como los temas clásicos o temas alejados de ti, ¿sabes? Que parezca que te tengas que ir a fotografiar determinadas cosas que parece que por ir a buscarlas fuera porque están a no sé cuántos kilómetros de distancia o porque parecen exóticas tengan que ser más interesantes, sino que al final, bueno, si lo explicas con honestidad y porque te gusta a ti, a lo mejor acabas encontrando un lenguaje y lo acabas explicando, pues eso, muy bien, ¿no? Desde dentro, ¿no? Y bueno, supongo que fue un poco todo eso lo que hizo que cogiera la cámara y fotografiara sobre todo esos dos mundos, también pues eso, muy de gente joven, que era lo que yo era, claro, era un adolescente. Sí. Pero me refiero que siempre muy ligados a eso, a la transgresión, a la juventud, ¿no? Al underground, como tú dices, y que bueno, he seguido fotografiando y que sigo haciéndolo a día de hoy. Claro, la verdad es que ha cambiado mucho el mundo ese, porque cuando nosotros éramos jóvenes era todo muy underground, pero siempre ha tenido como un movimiento muy artístico y muy cultural el patín, ¿no? Con los gráficos de las tablas, siempre había artistas, la música siempre ha estado muy ligado. Sí. ¿Y cómo crees tú que todo eso ha influenciado en tu fotografía y en tu manera de ver el mundo y de ver tu trabajo? Hombre, influenciado, pero determinadamente. De una manera súper fuerte, está clarísimo. Porque al fin y al cabo, los primeros fotógrafos en los que me sentía yo como reflejado, bueno, no sé si reflejado, o más bien quería aspirar a hacer lo que ellos hacían, todos venían de ese mundo, sin más ni menos, pero es que o sea, diría mentira si en esa época yo estaba mirando libros de Robert Frank, en absoluto. No me las voy a dar ahora de intelectual, ¿sabes? Eso, pues bueno, ha venido luego y seguramente en muchos casos gracias a esos fotógrafos también. Claro. Porque yo creo que muchos de ellos me abrieron luego las puertas a interesarme por, pues yo qué sé, Larry Clark, por ejemplo, ¿no? Que en definitiva también estaba fotografiando una subcultura, una gente joven, con sus problemas, con sus vicios, con sus intereses, con su tal. De hecho, Larry Clark luego hizo películas relacionadas no con el skate directamente, pero sí en los que sus protagonistas eran skaters. Sí. ¿No? Bueno, la famosa Kids y tal. La mítica Kids, claro. Entonces, yo creo que al final muchos de esos fotógrafos de la época, pues como, pues yo qué sé, Tobin Yelland, Spike Jonze, Glenn Friedman, por supuesto, yo qué sé, un montón, ¿no? Mickey Bukovic, Grant Britain, todos esos que son del skate, que algunos son de la música, como Charles Peterson, yo qué sé, un montón. Al final me pusieron en ese camino como he dicho ya, de fotografiar sencillamente aquello que yo estaba viviendo, que estaba disfrutando, que me interesaba, que me parecía que, bueno, que tenía su plástica, que tenía su historia, que tenía su gente, etcétera, ¿no? Y todo eso luego sí que me ha llevado ya a continuar con otro tipo de fotógrafos y de fotografía y de historias
no sé si más universales o no, porque al final a través de la subcultura del skate también estás explicando muchas otras cosas, ¿no? Sí. Pero a través de los viajes, de un poco del enfrentarse al mundo como una persona joven, etcétera, al final todo eso también está ahí por debajo de la documentación de todo ese tipo de viajes y de historias, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue evolucionando todas estas fotos que ibas haciendo de patín y de música? Imagino que, bueno, eso al principio empezaste por afición, como comentas, pues de tus amigos patinando, de grupos a los que te gustaba ir a ver y tal. ¿Cómo empiezas a meterte un poco más profundamente en la fotografía y en qué momento te das cuenta de decir, bueno, pues lo mismo puedo dedicarme a esto? Porque supongo que al principio lo hacías por placer y en ningún momento se te pasó por la cabeza que podías vivir de eso. Sí, ya dices bien, para nada. O sea, nunca fue una cosa demasiado pensada ni premeditada, todo lo contrario. Yo creo que fue muy, muy natural todo, ¿no? Como sencillamente seguir interesándome por fotografiar más gente, dar un paso más allá en cuanto a pues fotografiar con skaters que proporcionaran pues mejores imágenes, más calidad, más calidad también personal, también por supuesto, de querer ir avanzando y mejorar. Claro. Pero nunca pensando en qué iba a publicar. Es que no se me pasó nunca por la cabeza. Hasta que, bueno, un poco a través de eso, de skaters a los que fui conociendo, los primeros skaters a los que fotografié así más de forma, pues que ellos ya tenían como más nivel, probablemente ellos tenían más nivel patinando que yo fotografiando, de hecho, eran pues Raúl Retamal y, bueno, todo el mundo le conocía como Reta, y José Ignacio Noro, que bueno, pues después fotografié, pues imagínate, centenares y centenares de veces. Y que han acabado siendo amigos míos, y sobre todo José, pues bueno, es uno de mis mejores amigos con el que aún sigo teniendo muchísima relación, ¿no? Entonces, sí, de forma muy natural. Y entonces a través de ellos, por ejemplo, fue la primera vez que publiqué imágenes en Dogway, que era una revista que, bueno, pues que estaba empezando y que Pachi estaba haciendo lo propio, ¿no? Ahí en Euskadi también, pues lo mismo, con pasión y sin tener ni idea de nada. Estaba pues fotografiando y sacando una revista. Eso me llevó a publicar aquí en Snow Planet, revista que tú conoces bien, me parece. Sí. Entonces, con Cobao y compañía, con Saavedra, ¿no? Estuve trabajando con ellos, pues llevando un poco la sección de skate en la revista de Snowboard. Y eso dio paso a plantearnos, justo con la gente de Snow Planet, ¿no? Con Antonio y Sebas, montar una revista de skate. Y es cuando montamos uno. No sé si supongo que también me sonará de la época y tal. Sí. Claro. Sí, yo creo que he publicado algunas fotos también, porque yo hacía muchas más fotos de snowboard que de patín. Bueno, de hecho empecé haciendo fotos de patín porque era igual lo que hacía. Lo que más hacía, pero en cuanto empecé a hacer snowboard, pues empecé a hacer muchas fotos de nieve y me dediqué más a la nieve que al patín, pero vamos, he hecho bastantes cosas de patín también. De hecho, mi primera foto que publiqué fue en la Snow Planet, pero fue una foto de skate. Ajá. Un checkout de Dani Rubio, un chaval de aquí de Madrid. Hombre, claro, yo que conozco a Dani, he sacado un montón de fotos. Seguro. Un tío cojonudo, claro que sí. Bueno, pues ya veo que tenemos ahí inicios bastante paralelos. Sí. Y nada, entonces con la gente de Snow Planet acabamos montando uno, de la que fui pues fotógrafo, editor, redactor y tal durante bastante tiempo. Luego compartí también trabajo con Iván Jiménez, un fotógrafo de aquí de Barcelona, que tenía un fanzine al principio sobre toda la peña de Sans y tal, que se llama Clan, me parece, y bueno, pues hay un tío que estaba muy metido también en la época, y de ahí pues ya di un poco el salto porque pues también, pues, no sé, todo un poco así, pues sobre la marcha y a través de skaters y como de forma muy natural, ¿no? De repente tener una foto que parecía que ya era un poquito mejor y tal, y
y alguien te dice, hostia, pues igual esta la puedes enviar a ti, aquí a Sugar, tal, que Sugar es como pues, la mejor revista francesa y la que lleva más tiempo de skate y tal, y entonces pues sí, envié la foto, el editor en ese momento era Benjamin Devers, un fotógrafo francés que, bueno, no solo era el editor, sino creo que es el que había montado la revista. Y sí, le pareció cojonuda la foto en ese momento y fue un poco como abrir la puerta. Dice, bueno, ya he publicado una, ahora a ver si poco a poco voy publicando más. Claro, costaba horrores al final que te hicieran caso y que te publicaran más de una foto, pero bueno, acabé publicando en Sugar así poco a poco y poco a poco. Parecía que era como una cosa súper extraña, que un fotógrafo español en realidad, ¿no?, de aquí estuviera publicando en Francia fotógrafos pues eso, de skaters locales y que pudieran encontrar interés en Francia o en Alemania o en Inglaterra y tal, la verdad es que costaba mucho. Claro. Porque al final pues cada revista también se centra mucho en su ámbito pues nacional, ¿no? En su propio país. Los skaters locales, claro. Exacto. Pero bueno, entre eso y luego el boom de Barcelona, no nos vamos a engañar, eso también ayudó mucho. Claro, eso te iba a preguntar, porque siempre la meca del patín ha sido, para todo el mundo que sea un poco ajeno al patín, siempre ha sido Estados Unidos, Los Ángeles, California, Nueva York, siempre ha sido también un núcleo así un poco interesante, pero de repente hubo un boom que pareció que como de repente todo el mundo descubrió Barcelona y todas las marcas se vinieron para acá, todas tenían pisos alquilados para que los skaters pudiesen estar ahí de su equipo, y de repente cogías cualquier revista americana y el 90% de las fotos estaban hechas en Barcelona. Supongo que todo eso, claro, te afectó muy directamente, claro, ¿no? Al tener de repente a todos los pros patinando. Totalmente. Porque te da otra dimensión de las cosas. Quiero decir que al final tienes muy cerca gente que si no, pues bueno, habría sido muy difícil acceder a ellos y apostaban por ti de alguna manera, porque bueno, muchos, como tú dices, estaban viviendo aquí y al final necesitaban fotógrafos. A veces algunos de los fotógrafos americanos pues venían de gira y tal, con otros, pues con equipos y eso, pero al final tú estabas aquí y decías, pues oye, mira, que necesito una foto más o menos urgente para un anuncio, o que oye, que voy con unos colegas a patinar, y entonces pues a lo mejor no te llamaba a ellos, pero tú ibas con otro y entonces decías, coño, estoy aquí en medio del meollo y tal, y el tío acabas patinando y tú sacabas alguna foto. Bueno, no sé, de diferentes maneras, al final el boom de Barcelona, desde luego, situó Barcelona en el mapa y bueno, y no ha parado hasta el día de hoy. Y ayudó bastante, desde luego, porque al final pues todas estas revistas europeas también de las que estoy hablando, con las que he acabado trabajando durante muchos años, pues Monster en Alemania, Sidewalk, luego posteriormente Kingpin, porque precisamente Benjamin Devers, el editor de Sugar, como te estaba explicando, acabó siendo editor en Kingpin y un día me llamó y me propuso si quería un trabajo nuevo. Sencillamente me dijo, oye, Alberto, ¿no querrás un curro nuevo? Y dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Mira, que estamos montando esta revista y hemos pensado que queremos que seas el fotógrafo de staff, ¿no? Bueno, claro, eso al final cambió mi vida, porque eso supuso estar viajando por toda Europa, fotografiando marcas, pues eso, europeas, que todo lo que hacía en Barcelona también tuviera una salida directa hacia esa publicación y hacia toda Europa, ¿no? Toda esa visibilidad. Previamente ya había estado trabajando bastante para Sugar, por eso él mismo me había llamado. Y bueno, esa es un poco, creo que estoy alargándome, pero bueno, esa es un poco la forma al final en la que conseguí colocarme un poco ahí en el meollo a nivel europeo. Claro, o sea que fue una cosa muy progresiva y muy poco premeditada, entonces, que fue pues a raíz del boca a oreja, ¿no? De hacer fotos de skaters, de poco a poco ir mandando y
Sí. Poco a poco ir mandando, ir planteándote que ya, hombre, cuando ya te estás publicando y tal, ya pues un poco lo coges, ¿no? No vas a decir, bueno, pues no es lo que quería, pues no me lo había Claro. planteado, ¿no? Para nada, ¿no? De repente dices, joder, pues es que encima me pagan, ¿sabes? O sea que igual puedo seguir comprando carretes y puedo comprar una cámara mejor y no sé, al final es que estaba ahí, tampoco, y estaba haciendo lo que quería hacer, o sea, lo que me apetecía, ¿sabes? Que era estar con skaters todo el día en la calle, fotografiando pues lo que hacían y poder, al final, claro, ya no eran fotos sueltas, era, hostia, pues vamos a hacer una entrevista, ¿no? Que igual me la Claro. publican en Sugar y, joder, pues resultaba que al final les interesaba, ¿no? Hacer una entrevista pues con Roura en Sugar o con, no sé, publiqué una de Marcos Gómez en Sidewalk, de repente en Monster, de repente a lo mejor también venía algún extranjero, algún skater francés por aquí, vivía por aquí una temporada y entonces podíamos hacer una entrevista para ellos o un reportaje de un tour. Claro. Y Bueno, les hacías tú la entrevista también. sí, en muchos casos sí, hacía yo también toda la entrevista, todo lo que era la parte más de redacción, ¿no? Hmm. Y sí, he escrito bastantes entrevistas y reportajes. Creo que al final también era una parte interesante de complementar todo aquello que tú ya estabas viviendo con el skater, ¿no? Y tal, y la vivencia, pues a lo mejor poder luego también transportarla ahí a las palabras, ¿no? Y poder plasmar tu propia experiencia, ¿no? En el texto. Claro. Sí, nunca ha sido tampoco mi fuerte probablemente escribir, pero me ha gustado hacerlo. Y cuando he viajado por ahí también con alguna marca y me han propuesto si quería hacer yo el reportaje completo, pues sí, he accedido a hacerlo. Claro. Y me has comentado antes que estuviste en Londres estudiando fotografía. Uh-huh. ¿Fue eso lo que estudiaste o empezaste a estudiar alguna carrera o cómo? Porque supongo que empezaste haciendo fotos de patín y ya cuando viste claro que te querías un poco dedicar a eso o aprender más por lo menos o tal, fue cuando empezaste a estudiar fotografía. Sí, paralelamente a toda esta historia que ya te he explicado, de empezar poco a poco y bueno, sin quitarle tampoco importancia pero ni querer darle tampoco demasiada, pero bueno, este camino que iba haciendo poco a poco, publicando y tal, es cuando claro, pues me llegó a un poco el momento bueno, de decidir si continuaba estudiando y que estudiaba y tal. Y tampoco tenía muy claro nada que quisiera hacer más allá de sacar fotos. La verdad es que es lo que me gustaba. No, no encontré ninguna otra salida que decir, bueno, pues ya que estoy disparando y me voy encontrando a gusto con esto y parece que me interesa y tal, pues igual estudio algo, ¿no? Entonces lo primero que hice, de hecho, fue un curso en una de las escuelas así como más clásicas de aquí de Barcelona, pero un cursito de nada, de iniciación, ¿sabes? Como para hacerme un poco más ágil con el equipo y tal, ¿no? Pues aprender un poquito más rápidamente. Y entonces hice ese curso de iniciación y después de eso, cuando ya acababa, pues lo típico, ¿no? En la época, ahora no sé cómo se llamará, pero todo esto de la ESO y tal, ya me pierdo un poco, pero en mi época pues era el eje, el PUP y tal, y el COU. El COU, sí. Entonces me tocaba decidir ya, bueno, qué hago con mi vida. Y dije, bueno, pues justo más o menos en esa época, justo van y abren una escuela nueva de fotografía. Y mis padres también, pues lo típico, ¿no? Que ya ven que, hostia, este tío al final se va a querer dedicar a esto. Mi padre no, claro, mi padre no me podía convencer ya, ¿no? Ya lo había intentado varias veces. Dice, no sé, no puedo. De que estudiaste algo serio, ¿no? Claro, serio, exacto, algo serio, ¿no? Es porque esto no lo veía muy claro. Y al final ya como perdía la batalla, pues dijo, bueno, pues no sé, pues si quieres estudiar fotografía y te parece que este sitio es el ideal, pues pa'lante, no sé,
pues venga. Y o sea que al final, al margen de la coña, el apoyo de mis padres y hermanos, etcétera, lo he tenido siempre, ¿eh? O sea, tampoco me han dado luego mucho más el coñazo. Bueno, no les quedaba otra tampoco, supongo, pero bueno. Y, o sea que sí, acabé estudiando fotografía y estuve en Londres luego pues casi un año también estudiando fotografía por una beca de la universidad, porque de hecho los estudios que hice aquí en Barcelona estaban dentro de la universidad y de la Politécnica, así de Cataluña, y a través de la universidad pude irme con una beca. Lo que estuvo muy bien porque aquí la escuela era muy técnica, con bastante parte de reflexión, etcétera, bueno, estudios muy académicos de fotografía. Y en la escuela en Londres hice un curso que estaba como mucho más dirigido a lo que es la reflexión sobre la fotografía. Sí. Y fue un contrapunto muy interesante. Sí. ¿Te influyó mucho eso a la hora de hacer fotos de patín y de música? Al final yo creo que me influyó más en abrir la mente hacia otro tipo de fotografía, pero sí que me influyó estar en Londres porque yo allí, de hecho, seguía disparando fotos de skate en Londres. Conocía una pequeña delegación de skaters españoles que estaban viviendo en Londres en esa época, entre ellos Emilio Arnanz, con el que luego me hice muy amigo y estuve viajando, etcétera, durante muchos años luego, Diego Doural y alguno más. Y muchas de las fotos que saqué en Londres las estuve publicando luego también aquí en Barcelona, en Uno y en otras revistas. Y casualmente, cosas de estas también curiosas de la vida, en la misma escuela de Londres coincidí con un chaval que estaba también empezando a sacar fotos de skate. Tengo que decir que aunque estuviera empezando, ya tenía el tío bastante nivel. Coincidí con Oliver Barton, que acabó siendo fotógrafo de Transworld y que estaba allí ya, pues claro, fotografiando con la escena de Londres. Y en la época, pues, nos conocimos y muchos años después coincidimos porque él vino a vivir a Barcelona. O sea que, bueno, al fin y al cabo, todas estas cosas que pasan también a través del skate y de la fotografía, pero a mí sobre todo me lo ha dado mucho el skate durante muchos años, posteriormente la fotografía también, desde luego, que es ir haciendo de pues esa red, ¿no? A través de los viajes, de la gente que comparte, pues eso, afición o pasión por algo. Y acabar haciendo amigos, pues, allá donde vas, y en ¿no? todas partes, claro. Sí. Desde luego, y mientras hacías todo este proceso de crear la Uno, trabajar para Sugar y luego con Kingpin y tal, ¿seguías haciendo fotos de música y hacías las dos cosas paralelamente o estabas muy centrado en el patín y la música la tenías así un poco más de lado? No, lo hacía paralelamente. De hecho, mientras estaba fotografiando skate aquí, yo iba a los conciertos y por mi cuenta. Me refiero a fotografiar a las bandas que me gustaban, sí. Pero poco a poco eso me llevó a publicar pues las imágenes también en discos y en alguna revista. Empecé a trabajar pues para Mondo Sonoro, por ejemplo, al principio de todo también, cuando se formó la revista y tal. Empecé a trabajar para ellos y para algunas revistas más y fanzines y tal, y hacía cosas de música. Y, por ejemplo, pues cuando me fui a Londres y estaba ahí estudiando, yo estaba fotografiando grupos en Londres. Claro. ¿Sabes? Aunque lo hiciera para mí únicamente, porque era una cosa que al final también era pasión, ¿sabes? Sí. Otra cosa es que luego algunas las acabara publicando, las enviara eso, pues a alguna revista o con alguna discográfica, sobre todo pues de aquí de Barcelona, pues con Becore. O luego pues tuviera la suerte de que alguna, pues, qué sé, al final también como fan decías, hostia, esta foto me ha salido medianamente bien, ¿no? Y tal, y pues se la llegué a enviar a algún grupo yankee y tal, y entonces pues una vez, por ejemplo, una que envié así al tuntún porque dije, yo qué sé, lo típico, ¿no? De chaval cuando en esa época por lo menos te comprabas los discos,
al final tú ibas conociendo bandas también, pues porque en los discos uno daba las gracias a otra banda, Sí. ellos mismos escribían en el disco, siempre estaba la dirección de correo, pero postal, no de correo de email, que no existía, Sí. sino postal. Y claro, eran bueno, otra forma de comunicación y de dinámica en general, ¿no? Entonces, Sí. pues alguna vez se me había ocurrido, pocas veces, ¿eh? Pero una de esas casualmente envié una foto a pues, la gente esta de Down by Law, no sé si te suena el grupo. Sí, desde luego. Sí, y entonces un día el tío me escribe y dice, oye, mira, que es que... Pero tiempo después iban a hacer un disco recopilatorio y tal, y mira, es que encontré esta foto que me habías enviado no sé qué año, y flipando, digo, hostia, este tío... yo ya ni me acordaba, ¿eh? Y que la querían utilizar pues en un disco recopilatorio en la portada, ¿no? En un disco de la discográfica de Epitaph. Sí. Entonces, pues, bueno, así era un poco, ¿no? En la época. Tampoco tenías ni conciencia de lo que estabas haciendo, de si tenías que cobrar, si no tenías que cobrar. Poco a poco ya intentabas cobrar algo, ya intentabas convencer a alguien de que, joder, que aquello te costaba dinero, ¿sabes? Y esfuerzo y tal. Claro. Y entonces, no, lo hacía paralelamente. Y así lo he seguido haciendo. O sea, que vivías como dos vidas, ¿no? Una, fotográficamente hablando, me refiero. Una del patín y todo el mundo del patín y otra de las bandas a las que ibas conociendo y tal, ¿no? Sí, pero bueno, muy ligadas, ¿eh? Porque al final la acción, siempre he pensado que fotografiar acción de skate al final también parecía mucho como fotografiar acción en los escenarios, ¿no? A las bandas, ¿no? Muchas de las bandas que fotografiaban en la época, probablemente hasta casi todos los que tocaban hasta patinaban, ¿sabes? O sea que en realidad estaba como muy ligado. Había bandas que salían, pues, que salían en los vídeos de skate, salían sus canciones, ¿sabes? Por ejemplo, o... Era otra forma de conocer grupos nuevos. Exacto. También. O... No sé, como tú has dicho antes, ¿no? Bandas que al fin y al cabo pues tú también conocías leyendo Thrasher, por ejemplo. Sí. Quiero decir que al final estaba como... Muy ligado todo. Sí. Lo uno a lo otro, ¿no? El tipo de gente que tenía un interés compartido, no con, o sea, la música o el skate, a lo mejor unos tampoco les interesaba nada el skate, pero el tipo de gente, ¿no? Al final, pues era eso, chavales de mi edad, un poco mayores, que vivían toda esa subcultura en la que estaban metidos con absoluta pasión, ¿sabes? Sin más. Claro. Y de hacer trabajos para grupos, pues te surgió, supongo, de la misma manera que con el skate, ¿no? De pues poco a poco ir conociendo a grupos que necesitaban fotos, que les hacías fotos una vez y les gustaban y te llamaban para hacer la portada de su disco o alguna cosa así, ¿no? Sí, supongo. Totalmente, de la misma manera, la verdad. De la misma forma que, bueno, ya te he citado antes fotógrafos, de la misma forma que yo al final veía todas aquellas fotos en las revistas de skate, ¿no? Y acabé haciéndolo, casi sin quererlo, pues de la misma forma me pasó con los discos, ¿no? También yo al final compraba los discos de Fugazi y veía las fotos allí y tal y decía, hostia, pues cómo mola esto, ¿no? Y al final estudiabas, ¿no? Las fotos, este tío, hostia, ¿qué tipo de objetivo? Y se acerca y flash y no flash y tal, ¿no? Y cómo congela el movimiento, o cómo lo congela pero deja que luego haya que las luces tal, hagan aquí con la exposición larga y tal. Y entonces, al final todo eso también me dio también tiene esa escuela, ¿no? Y también me llevó a intentar, pues, que las fotos que estaba haciendo luego... Bueno, intentarlo y que algunas bandas ya me veían tanto por ahí y me decían, este pesado, tío, no para de fotografiarnos, vamos a hablar con él, ¿no? Claro, ¿quién es, no? Y entonces, pues eso, unas cosas y otras, pues al final muchos de esos tíos que tocaban en grupos al final acababan siendo amigos míos. Antes, por ejemplo, te he citado a Aina porque es una banda así, pues que todo el mundo tiene un poco como referencia, de aquí de Barcelona, de la época. Pues años después, el cantante y guitarra de Aina formó otra banda que se llama Nueva Vulcano y la gente de Nueva Vulcano me llamaron para fotografiar pues a la banda para uno de los últimos discos que sacaban. Y eso me llevó a meterme en su furgoneta durante prácticamente 2 años. ¿2 años? Sí, fotografiando toda la gira del disco.
Sí. Porque después de que ellos me ofrecieran sacar las fotos del disco, después de que hacía muchos años, de hecho, que yo no fotografiaba Artur, hacía un tiempo que me había como un poco desvinculado y tal, pues claro, me volvió a pedir las fotos de Nuevo Vulcano y dije, joder, pues claro, tío, guapísimo, encantadísimo de la vida, tal. Y entonces escuché el disco, me pareció muy guapo y les dije, vale, oye, pero llevo haciendo muchos años esto de meterme en furgonetas con skaters y ahora quiero hacerlo con vosotros. Y los tíos no daban crédito, pero tú sabes dónde lo que quieres hacer y tal. Y sí, sí. Digo, no solo eso, es que vamos a hacer un libro, ¿no? Siempre lo explica Artur, dice que yo le parecía que me había vuelto loco, ¿sabes? Sí. Y es lo que acabamos haciendo. Estuve 2 años más o menos girando con ellos y acabamos haciendo un libro de lo que era, pues eso, la banda de gira por toda la península, por todo el país. Y publicamos un libro que se titula Hasta la huella y volver, y que es un poco, pues eso, un relato de lo que es la relación de los 3 componentes de la banda, de la relación de ellos con la gente que desmonta los conciertos, de ellos visitando bares por todo el país, sí. Tocando por todos los escenarios, etcétera, ¿no? O sea, sí. Que, bueno, al final la manera un poco de vivir la música y el skate para mí era lo mismo. No, claro. No había grandes diferencias. Unos hablan de la última parte de vídeo de no sé qué skater o de no sé qué truco que están sacando, etcétera, etcétera, y los otros pues hablan de guitarras, del último disco de los Pavement o bueno, los Pavement ya hace mucho que no tocan, pero bueno, de quien fuera, tal. Quiero decir que al final es un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. ¿Y actualmente que sigues haciendo fotos de patín, fotos de música? ¿Cómo lo tienes ahora? De patín, la verdad que actualmente muy poco. Es algo que me sigue apeteciendo mucho hacer, me sigue apasionando y tal, y cuando puedo lo hago. Hace unos meses estuvieron por aquí pues unos amigos australianos que vinieron y pues pude pasar unos días con ellos, entonces estoy encantado de la vida. Si hay algún amigo de por aquí que también quiere sacar alguna foto, me apunto rápido, etcétera, pero estoy un poco desvinculado. Después de muchos años, hace también pocos años me rompí la rodilla y fue como un punto un poco de inflexión en el que yo estaba aún trabajando a tope con revistas y tal, pero también ya empezando a ver que quería hacer muchas más cosas, sí. Que ya las estaba haciendo, pero que probablemente quería potenciarlas mucho más aún. Y bueno, al final medio forzado fue eso, el punto de inflexión en el que durante, claro, 1 año y medio de recuperación, de operación y recuperación de toda la pierna, tal, estuve, pues eso, prácticamente 1 año o 2 que no podía fotografiar nada de skate. Entonces, entre una cosa y la otra, también el hecho de cómo hay revistas que han desaparecido, está peor pagado, las formas de fotografiar, etcétera, pues bueno, hay cosas que ya no, que a lo mejor no me siento tan no sé, tan cercano, ¿sabes? A la visión, a todo, sí. Pues bueno, ha hecho que no lo haga con tanta intensidad. Te vuelvo a decir, o sea, si hay una marca, una revista que pensara en mí, a ver, en los últimos años he hecho varios viajes, y fantástico, pero quiero decir, sé que voy a hacer un reportaje, me proporciona también la posibilidad de documentar de forma mucho más intensa a un grupo concreto durante unos días. Quiero decir, no es estar saliendo a la calle a diario, como he hecho sí. Durante muchos años, en los que salía a diario y pasaba a lo mejor 6 horas en la calle o 8 las que hicieran falta fotografiando en la calle, en muchos casos sin saber previamente dónde iban a salir esas imágenes publicadas.
Claro. Porque luego, claro, luego el trabajo era, vale, pues ahora tengo todos estos trucos, voy a enviar esta aquí, voy a enviar a la otra allí, a ver qué dicen, si esta me dice que no, se la vuelvo a enviar a otra, a ver si me dice que sí. Sí. En otros casos sí, la dinámica era diferente porque tú ya te ibas con un skater en el que estabas trabajando en una entrevista, por ejemplo, y tenías la entrevista a lo mejor apalabrada con una revista. En otros casos no, tú apostabas por esa entrevista y hasta que no la tenías acabada, o a medias más o menos, entonces no la enviabas a la revista, claro, para ver si te la aceptaban, ¿sabes? Entonces si veías que en una revista la aceptaban, pues fiesta directamente. Si no la aceptaban, a lo mejor dices, bueno, vale, pues aquí me han dicho que no, pero voy a probar si en esta otra me dicen que sí. Sí. Depende. La dinámica es variada, ¿sabes? En muchos casos sí que proponía antes un nombre a alguien y decía, oye, mira, quiero hacer esta entrevista con tal, ¿no? ¿Qué te parece? Pues venga, sí, adelante. Entonces ya, pues bueno, ya ibas un poco a tiro seguro, ¿no? Claro, ya ibas un poco sobre seguro, desde luego. Lo que pasa es que luego trabajar una entrevista con un skater, pues podías estar desde 2 meses a medio año para sacar una entrevista. Claro, el tío se te puede lesionar, los trucos no salen, necesitas como mínimo, pues yo qué sé, 6, 7, 8 trucos, un retrato, tal. Al final es un proceso que, bueno, a lo mejor tú tienes viajes entre medio, a lo mejor los tiene él, has de volver, entonces volver a quedar. ¿Sabes? Bueno, proceso mucho más difícil de lo que a priori puede parecer a alguien quizás un poco ajeno al mundillo, ¿no? Sí, desde luego. Y en cuanto a la música, ¿sigues ahora haciendo cosas de música? Sí. Actualmente hago, bueno, pues siendo estos dos un poco los mundos en los que me he movido y de los que quizás pues la gente me tiene un poquito más así, a los que me tiene más vinculado, la música es el que actualmente sigo trabajando mucho más. Ya te digo, el skate muy esporádicamente, si ahora me llaman unos amigos y tal y vienen de tour por aquí, pues fantástico, a ver si me puedo liar con ellos, pero la música sí que lo hago más habitualmente. Después de hacerlo para revistas, publicaciones y tal, la verdad que he de decir que hago mucha foto de música, pero no publico a diario o mensualmente en ningún medio, es una cosa que no me interesa especialmente. Por muchos motivos. Hay varios bastante claros. Uno de ellos que se paga muy mal. Sí. Se paga muy mal y se valora fatal, o sea, ya de entrada. ¿Sabes? Es así. Creo que hay como muy poco respeto e incluso muy poco riesgo. ¿Sabes? No se salen de un tipo de imagen como bastante estipulada y tal, y al final tampoco me interesa demasiado. Entonces, si trabajo más o como más me gusta es poder trabajar directamente para una discográfica o trabajar para una banda. Tiene sus hándicaps. En muchos casos lo hago para generar todo ese tipo de imagen que realmente a mí me gusta generar, o sea, mi propio lenguaje, porque con las bandas sí que tengo mucha mayor libertad porque nunca me dicen no hagas esto, sino que raramente, ¿sabes? Si no es que tienen como mucha urgencia y tal, y a lo mejor me dicen, hostia, pues tira unas cuantas digitales y no sé qué, pero generalmente saben que disparo en película, que la mayoría es en blanco y negro y es como les gusta que lo haga, o sea que yo puedo seguir trabajando mi lenguaje. Y al final también se cuida mucho más. Las bandas como que te respetan muchísimo más las imágenes porque dicen, vale, si tú lo has hecho así, es como su música, ¿no? Tampoco quieren que se la toquen, ¿no? Generalmente, pues al final ellos entienden que, hostia, esa foto en el disco, joder, pues como tiene que lucir es como tú la has hecho. Entonces, eso es fantástico. Luego tiene el hándicap de que en muchos casos también cuesta convencer de lo que se ha de pagar por el trabajo o trabajo con muchas bandas que no es que les tengas que convencer, es que no tienen a veces ni la posibilidad, ¿no? Sí. Pero que yo lo sigo haciendo porque al final estoy en el principio, por decirlo así. Sigo trabajando sobre todo con bandas que me gustan. Claro. También hago trabajos para gente que no
que no me interesa tanto y que probablemente me pagan mejor y que tienen una difusión diferente y que son para discográficas a lo mejor más grandes, pero bueno, hay un poco de todo. Sí. Uno de los últimos trabajos que hice, alguno de los últimos, pues por ejemplo lo hice con una banda que me gusta mucho, que es de aquí, que se llama Lereu Escampa, y joder, pues da gusto porque los tíos están vibrando porque quieren que tú hagas las fotos, porque las haces de esa forma, porque han visto tu trayectoria desde hace no sé cuántos años y dices, joder, pues qué ilusión, qué alegría. Yo sigo vibrando con esa forma de entender el trabajo mutuo, ¿sabes? Y en colaboración. Y luego, por ejemplo, hay otro que hice recientemente, que es a través de una discográfica de aquí de Barcelona también, que son los del Segell, del Primavera, y fotografié a Fermín Muguruza en su último proyecto. Y claro, en ese caso, pues no era igual, me vino la discográfica, no la banda, pero sí que tenían como plena confianza en mí de nuevo, ¿no? Como, no, es que es un poco tu estilo el que encaja perfectamente con la música de Fermín y de Suicide of Western Culture, que hacen este proyecto conjunto. Entonces yo hice las fotos para ellos y algunas de esas fotos han acabado, por ejemplo, en la portada del Rock Deluxe de hace un par de meses. Todo este rollo, disculpa que me alargue tanto, es porque creo que se entiende un poco mejor la dinámica de trabajo, ¿sabes? Porque claro, si primero digo que no trabajo para los medios, pero luego alguien dice, hostia, pero yo he visto la foto de este tío en el Rock Deluxe, no sé si nadie vinculará esta entrevista con esa foto que publiqué en la portada hace unos meses y la entrevista interior y tal, pero para que se entienda un poco cómo a veces se generan esas dinámicas, ¿no? De que yo a lo mejor pues trabajo para la discográfica, las fotos son para el disco, pero también para la promo, y entonces la discográfica al final tiene bien enviarlas a tal revista en la que ellos dicen, hostia, pues es que como este es el disco más potente de este mes, o no sé, el criterio que tengan, hostia, pues vamos a hacer la portada, ¿no? Y como y utilizan una imagen de archivo que les pasa a la discográfica y que ya tienen de... Exacto, y como esa foto parece que les encaja como portada, dicen, hostia, pues perfecto, tenemos este material que nos parece cojonudo, pues lo ponemos, ¿no? Claro. Pero generalmente no trabajo para revistas directamente, extrañamente, sino lo hago a través de las bandas, de las discográficas o así, de alguna manera, como de forma muy esporádica. Sí, que es una manera mucho más segura de trabajar, ¿no? Para ti, mucho más segura y más cómoda, desde luego. O sea, más cómoda en cuanto creativamente me refiero. Sí, sobre todo creativamente. Creativa, puedes hacer y que haces cosas un poco en la línea de la banda, ¿no? Que es lo que están buscando y tal. Y luego, claro, para ellos les funciona mucho mejor esa foto de promo que una que haga un fotógrafo cualquiera en un concierto deprisa y corriendo. Sí, exacto. Porque al final ellos tienen ciertas ideas en las que tú tampoco desestimas. Yo no voy allí de estrella y hago absolutamente lo que quiero, sino que con las bandas, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho hacer es hablar, intentar si puedo escuchar el disco, tener el título del disco por lo menos. Tampoco es que me encante ser absolutamente conceptual, pero bueno, tener por lo menos ciertas ideas y a lo mejor el día que llegas a la sesión te las cargas absolutamente y dices, no, pues hago otra cosa. Sí. Por ejemplo, Fermín es un tío que tiene las cosas muy claras cuando hace un trabajo discográfico nuevo, por lo que yo he visto, por lo que hablé con él y tal, ¿no? Tampoco es que le conozca tantísimo, pero se ve muy claro que el tío tiene una idea y la lleva, pero hasta el extremo en todos los sentidos, o sea, controla muy bien lo que es su imagen, entonces eso tampoco te lo puedes saltar, o sea, no, claro. Hay cosas que no... Claro, y luego que cada banda tiene un estilo propio, ¿no? De cómo son ellos y del tipo de música que hacen, claro. Y tú ya solo con saber eso, ya digamos que tienes un poco de criterio, ¿no? De qué estilo de fotos les cuadra o qué... Sí, yo procuro adaptarme un poco, pero también es cierto que a veces a nivel personal, pero también incluso porque me gusta romper un poco el esquema, ¿sabes? Sí. Procuro pasar por encima de ese estereotipo también. A veces también es algo que me gusta, ¿no?
está claro que a lo mejor hay cosas que tampoco tendrían demasiado sentido, desde luego. Tampoco voy de chulo allí y llego y hago absolutamente la sesión que quiero, los tíos luego flipan con las fotos, les parece, hostia, es que claro, parecemos otra cosa. Sí. Tampoco procuro que eso llegue a ese... Porque claro, si no sería un fracaso mío, en realidad. Claro. Sería no entender el trabajo que debo hacer, ¿sabes? Y no estar en sintonía con la banda, que en definitiva es un cliente, porque es así. Sí. Pero sí que es verdad que a veces me gusta un poco trascender, ir un poquito más allá y decir, bueno, pues como yo he visto estas fotos en fotógrafos que no tienen nada que ver con la música y mucho menos con este tipo de música, hostia, igual si lo adapto, igual rompo un poco el esquema, ¿sabes? Sí. Cosa que tampoco está mal, ¿no? A veces hay que un poco transgredir y ir en contra del dogma, si se puede decir. Claro. Sí, si no, al final parece que todas las imágenes de punk tienen que ser de una manera, que todas las imágenes de un grupo rapero tienen que ser de otra. Sí. Y no, ¿sabes? Me parece que no... Tampoco. Hacemos un flaco favor al propio lenguaje al fotográfico yo como fotógrafo, pero también al propio lenguaje que ellos utilizan, ¿no? La música y ese tipo de música concreto, ¿no? Está bien. Sí. A raíz de lo que estabas hablando, ¿dónde buscas influencias o ideas para tus fotos? Bueno, ¿Ves trabajos de otros fotógrafos? ¿Te fijas en películas? ¿Vas a, yo que sé, a exposiciones de pintura que te gustan? A ver, tengo que decir que principalmente de la fotografía directamente, desde luego. Sí. Principalmente de la fotografía. Pero procuro que no sea un único tipo de fotografía. O sea, si fotografío bandas, por ejemplo, de la manera que lo hago, estoy muy seguro que es también porque he visto muchos retratos de Richard Avedon, por ejemplo. Y Richard Avedon no fotografiaba bandas, bueno, a lo mejor alguna había hecho, pero no probablemente de punk, eso seguro que no. Entonces, pero bueno, como Richard Avedon, pues también está David Bailey, a lo mejor, o yo qué sé. Muchos otros fotógrafos, Duane Michaels, por ejemplo. Claro que tendrán que ver estos fotógrafos ya, obviamente, clásicos con lo que yo pueda hacer, ¿no? Pero luego, a nivel o la manera que tengo de hacerlo es libros de fotografía. Es me parece un medio estupendo para disfrutar de la fotografía, me parece como lector, y también me parece un medio fantástico para expresarse como fotógrafo. Entonces los libros de fotografía es algo que me vuelve un poco loco, y entonces a través de eso, de muchos libros de fotografía, revistas, exposiciones, veo muchas. Y luego, más allá de la fotografía, desde luego, como has dicho, el cine también me proporciona referentes, desde luego. La música directamente. La música. O sea, a veces, pero no hablo de la fotografía de música, sino de la música en sí, propiamente. Sí. Entonces, a veces estar escuchando música tranquilamente y que te vengan ideas, ¿no? De cosas que te inspire algo o tal. O sea, que la música me lleve por un camino u otro, también a lo mejor me va a hacer determinar si estoy a fotografiar de una forma u otra alguna cosa, ¿no? Sí. No sé, a veces incluso no sé, los movimientos sociales que han traído luego movimientos culturales en sí, tienen todo un imaginario que ya no... que obviamente pasa en muchos casos por la fotografía y las películas, y la música también, desde luego, pero que han conformado un imaginario, ¿no? de cómo pues la estética es en todos los sentidos, de cómo la gente va vestida, de cómo va peinada, de, yo qué sé, el tipo de motos que llevan, de la música, del no sé qué. Sí. Todo eso también es toda una cultura de la que probablemente bebo mucho. Claro. Desde luego. Para acabar construyendo
imágenes y, en definitiva, ideas y historias, ¿no? Que es de lo que se trata también de la fotografía, ¿no? De que haya una historia detrás, ¿no? Sí, desde luego. Otra cosa que te quería preguntar, que has comentado antes así de pasada y que me gustaría que profundizases un poco, es sobre la fotografía analógica. Que sigues trabajando mucho en analógico. Sí, la verdad es que prácticamente todo lo que hago lo hago en analógico. Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿O es por un tema de estética o por que es como más te gusta trabajar? ¿O cuál es la razón para hacerlo? Bueno, pues hay varios motivos. Primero que es como aprendí a hacerlo y la inercia sigue ahí. Es decir, que no me he desenamorado en absoluto de cómo llevo haciéndolo los últimos 20 años. Desde luego que la fotografía digital tiene grandes ventajas y la utilizo para muchos trabajos. No es que no utilice cámaras digitales. Hay trabajos para los que ni se me pasa por la cabeza sacar una cámara de película. No tiene sentido por inmediatez, por lo que sea. Sí. Pero como te decía, yo vengo de la fotografía analógica o química, ¿no? Y, sí. y sigo muy enamorado de la forma de trabajar, ¿no? Quiero decir que a nivel de calidad depende en qué sentido la fotografía digital puede parecer que te da más calidad, pero no tiene por qué siempre. Me parece una falacia bestial, ¿sabes? Pero vamos, pero total, no sé si estamos de acuerdo, pero no sé si habrás visto nunca una exposición de Rich Arabe donde las copias estas del trabajo famoso de los mineros y tal, que tiene unas copias de 1,5 metros por no sé cuánto, y tú ves aquellas fotos y vamos, si la pones al lado de una fotografía digital no encuentras ninguna diferencia. Sí, desde luego. A nivel de calidad, de calidad de imagen. En otros sentidos, de calidad de si los tonos de los no sé qué, de los no sé cuántos, del blanco y negro, etcétera, pues de la profundidad tal, podríamos hablar, es otro mundo. Podemos seguir hablando si quieres, pero bueno, a nivel de calidad, ninguna diferencia. En definitiva, también, si hay una diferencia de calidad, a lo mejor se trata de jugar con ella y de aceptarla, que ese es otro tema, ¿no? Sí. Y a mí, en mi caso, me gusta jugar con ella. O sea, la calidad de la película o del grano de la película, pues es diferente a la calidad del píxel de la fotografía digital. Es así. Sí. Está clarísimo. Sí. Es más orgánico y, bueno, pues no sé, diferente. O sea, que además no... Que conste que yo no soy en absoluto un radical, un talibán o un defensor. Yo la defiendo para mí, para mi trabajo y para mi dinámica de trabajo. Claro. Entonces, por ponerte un ejemplo que además te he citado hace un momento, que me parece bastante curioso, tiene que ver, por ejemplo, con la portada esta de las fotos de Fermín, ¿no? Y la portada de Rock Deluxe. La foto de esa revista está hecha con película, con una Leica M6. Sí. ¿Vale? O sea, para que te des cuenta que además es con 35 milímetros. O sea, que no. Sí. Que también disparé con medio formato, pero esa foto en concreto está disparada con una cámara de 35 milímetros. Hace unos meses, bueno, por una historia me hicieron también una entrevista y tal, y leyendo los comentarios había gente que hablaba sobre la calidad, ¿no? Que, bueno, pero este tío, claro, ¿qué sentido tiene a día de hoy, no? Porque la fotografía digital te da una calidad que no te da la película, ¿no? Y entonces había gente que contestaba a este mismo tío, no tenía ni que hacer yo el trabajo sucio, y le decía, pero tío, eso no tiene ningún sentido, ¿tú has visto las fotos de este chaval y tal, no sé qué? Y resulta que es que alguno de ellos hacía referencia precisamente a las fotos de esa revista, sí. ¿no?
Es claro, cuando tú le dices a alguien que has hecho la portada de esta revista en el 2018 con una M6, pues a lo mejor no lo entiende, pero está ahí, o sea, hay que ir a buscarla. Sí. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? No estoy entrando en ese juego, ni voy a entrar, pero que es una elección personal y que te puede proporcionar la calidad necesaria para estar en la portada de una revista, es indiscutible. Sí, hombre, y hemos estado toda la vida haciendo revistas y carteles publicitarios con película como para que de repente ahora no tenga calidad suficiente. Exacto, o sea, es que, claro, es que yo te estoy poniendo un ejemplo recientísimo, o sea, de este mismo año y mío personal, pero como tú bien dices, o sea, ¿qué pasa? Que ahora todo lo que se ha publicado es que resulta que ya está desfasado y lo tenemos que denostar. Bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. Entonces... Independientemente de la calidad, ¿lo usas por tema creativo? ¿O? Sí, bueno, una segunda parte de la explicación, disculpa porque tengo una tendencia. No. Claro, me sacas temas que no puedo contenerme. Entonces, no, pero luego hay otra cuestión para mí a nivel personal. Para mí la cámara analógica me pone en una predisposición a la hora de trabajar que es diferente. Y es la de evitar estar mirando siempre cómo está quedando lo que estoy fotografiando. Vale, habrá gente que no lo entenderá porque estarán diciendo, hostia, pero te la estás jugando, ¿no? A cada disparo y cada proyecto en el que te metes, ¿no? Bueno, depende. A mí no me da la sensación que me la juego porque llevo 25 años disparando así. Claro. Hostia. Si me da esa sensación a día de hoy, tío, pues apaga y vámonos, ¿no? Claro, a lo mejor en alguna situación concreta está claro que te pone un poco entre la espada y la pared, porque claro, si ahora me comparas una Nikon, una Canon, no sé cuántos, de actual, en la que puedes poner 12.000 asas, bueno, claro, con una película, aunque lleves un 3200, vas a ir jodido de verdad. Sí. Desde luego. Pero yo lo que procuro hacer es darle la vuelta y decir, vale, si esta es la situación en la que estoy trabajando, ¿cómo puedo hacerlo para transmitir lo que estoy viendo? Vamos, nada nuevo, ¿eh? Todo lo que han hecho los fotógrafos a lo largo de la historia, o sea, no... Sí. Entonces, en muchos casos puedo fracasar. En muchos casos lo que me sucede es que mentalmente me tengo que poner a trabajar para sacar algo que me interese y que transmita aquello que estoy viendo. Entonces, a mí ese juego me parece que forma parte, por lo menos para mí, que conste que esto no pretendo hacer ningún dogma de nada, sino que para mí es un juego en el que la fotografía me ha de atrapar, ¿sabes? Me tengo que sentir imbuido absolutamente en él. Sí. Claro, la gente me podría decir, bueno, pues deja la cámara digital en 400 ASA. Sí, bueno, claro, también lo podría hacer. Pero al final lo tienes ahí. Es tan sencillo cambiar, no sé qué, tal. Hostia, con la película tienes ciertas limitaciones que a mí lo que me hacen es, desarrollar fórmulas nuevas para enfrentarme. Igual que, por ejemplo, el simple hecho, yo, por ejemplo, intento no escatimar en disparos. O sea, si hay una escena en la que tengo que disparar 20 disparos, los disparo. 20 disparos, claro, en el mundo digital es una ridiculez, porque todo el mundo dispara 300, ¿no? Pues pones el dedo ahí, 300, que la persona se vaya moviendo y tal, y luego ya edito, ¿no? Menuda pereza. Pero, porque todos hemos pasado por ahí, ¿eh? Yo incluido, según qué proyectos, desde luego. Pero en mi caso, cuando fotografío con película, pues si tengo que hacer 20 disparos de una escena en la que la cosa se va moviéndose poco a poco, hay pequeñas alteraciones de la escena, pero quiero ver luego si la anterior a la última me gusta más que tal, pues bueno, disparo 20 veces. Pero personalmente, al disparar
con el analógico también sabes el límite que tienes en ese sentido. O sea, a los 36 ya has de cambiar de carrete. Sí. Y si disparo 5 veces, mejor que 8. Pero no por el gasto ni por el, ¿sabes?, económico ni nada, sino porque personalmente querrá decir que realmente estoy pensando en lo que estoy viendo. Sí. Sí, me explico. Sí, no estás disparando lo loco, ¿no? Sí. O sea, estoy intentando realmente percibir aquello que veo y captarlo. Pero no captarlo fotográficamente, sino captarlo emocionalmente. O sea, estoy ahí viendo esto y ¿cuál será el mejor momento? Es intentar incluso anticiparte, ¿no?, ciertas cosas. Yo creo que eso es algo que ha ido ligado a la fotografía. Y tú, que también has disparado durante muchos años con película, no sé si seguirás haciendo de vez en cuando. Hostia, has de estar ahí, has de estar viviéndolo, has de estar anticipándote, ¿no?, un poco a la situación. Has de estar atento a tu entorno, ¿no? Sí. Porque si no, al final, ¿qué eres? Una máquina de reproducción ¿no?, de lo que hay delante, pero no piensas en ello, o sea, piensas a posteriori, que también es una parte importante, desde luego, la edición, etcétera. Yo soy un enamorado y me parece que es indispensable. O sea, una buena edición te hace un mejor fotógrafo, desde luego. Sí. Pero, no sé, toda esa forma de trabajar, bueno, a mí personalmente me tiene muy enganchado y al final, pues bueno, los resultados son los que serán más agradables a la vista de unos y menos a la de otros. Para mí sigue siendo muy agradable, me sigue pareciendo que esa forma de disparar transmite mejor lo que yo quiero expresar, y es una elección personal, en definitiva, ¿no? Sí, entrar en esos debates a veces sabes que vas a entrar en ellos y ni vas a ganar ni vas a perder, sino que van a ser eternos. Porque, bueno, Sí, creo que también, además, parte de tu estilo fotográfico, digamos, influye el material que utilizas, ¿no?, en cierta manera. Y si utilizas película, pues al final tus fotos tienen ese aspecto más orgánico, ese grano, ese aspecto realmente que es un poco tú, ¿no? Un poco tu fotografía también. Sí. A ver, entiendo que con la fotografía digital actualmente también se puede hacer, desde luego. Sí, ¿no? sí. Y hay miles de plugins y de cosas que simulan la fotografía analógica. También, curiosamente. Pero sí, o sea, soy consciente de que hay fotógrafos y probablemente muchos de los que ahora, no sé, podría citarte como referencias, también trabajaban en analógico y algunos se han pasado al digital. Y no pasa nada, es fantástico. No sé, los últimos trabajos de Bruce Gilden, por ejemplo, todos unos retratos que hizo y tal, creo que son digitales y tiene todo el sentido porque ya se ve por dónde va. O sea, es que se vea toda la arruga, todo el detalle, que no sé qué, pero probablemente con la agilidad de una cámara pequeña, en vez de tener que llevar pues una cámara de placas o no sé qué. Bueno, pues a lo mejor el tío ha dejado un poco la cámara que utilizaba, la Leica M6, y se ha pasado la no sé, la 9 o la 10 y lo hace todo con la Leica digital y no sé cuántos. Bueno, fantástico, es una elección estupenda, si no digo que no. Pero, bueno, ¿podría haberlo hecho con película? Probablemente también, pero en definitiva es donde voy. Es una elección personal. Él ha visto que aquella herramienta para este proyecto le ayudaba a expresar. Sí. Y esto es lo que se trata al final, ¿no? O sea, tampoco... Sí, al final las cámaras son martillos, ¿no? Son herramientas que utilizas la más adecuada para el trabajo o de la que dispones y tampoco hay que volverse loco con eso, ¿no? No, me parece que no. Al final es una cuestión de sentirte tú cómodo, porque cuando estés cómodo y relajado y te olvides de la cámara es como mejores fotos vas a sacar. Sí. Yo muchas de las fotos que saco actualmente, bueno, dependiendo obviamente del trabajo o del proyecto personal, pero muchas las saco con una cámara pequeña, de estas, ya me saldrá, compactas, de película también, pero compacta. Y a veces es un complemento a otra,
Como te he dicho antes, trabajo bastante con la M6, pues la tengo desde hace muchos, muchos años y, y me siento muy cómodo con la M6, pero a veces trabajo con esta compacta y, y es estupendo. He sacado fotos, pero de las que más satisfecho estoy en los últimos años. A ver, es una cámara compacta, pero de bastante calidad óptica y tal. Pero lo que me proporciona, por ejemplo, respecto de la otra, es que en este caso tiene el foco automático, ¿no? Y que tiene un pequeño flash y que a lo mejor, claro, esa versatilidad de la M6 en según qué lugares o rodeado de qué gente o qué tal, hostia, a lo mejor te haría perder cosas. Claro. ¿No? Entonces, al fin y al cabo, ¿por qué dejar pasar ciertos momentos y historias si lo que quieres es, coño, intentar captarlos y que te ayude a contar tu historia, ¿no? Pues, Claro. ¿por qué has de hacerlo todo con una única cámara? Pues, es un poco absurdo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que son herramientas al final, que utilizas la más adecuada para el trabajo. Si tienes que hacer algo de movimiento rápido y coges la Hasselblad y estás ahí enfocando y tal, pues te pierdes la mitad de las cosas. Claro. ¿No? Que no es la cámara adecuada para determinadas cosas, pero sí lo es para otras. Exacto. A ver, siempre que tú te sientas pues cómodo, pues a lo mejor la puedes adaptar a muchas situaciones, desde luego. Claro, Mira Gary Winogrand lo que hacía con la Leica, ¿no? Pues a lo mejor pues eso de estar persiguiendo gente por la calle de alguna forma, persiguiendo es una manera de explicarlo, ¿no? Pero, ¿no? Pero ese movimiento, ¿no? Ese dinamismo de la gente en la calle, ¿no? Pues también se ha hecho deportes con Leicas, y claro, y ahora ves las fotos y la gente nos volvemos locos. Y dices, hostia, ¿y lo hacíais? Pues claro que lo hacían, era la herramienta que tenían. Y hacían fútbol y hacían lo que hiciera falta, pues con Leicas, con Nikon FMs o lo que fuera, ¿no? La F y tal. Bueno, ¿por qué no? Y ahora parece que es imposible. Sí, bueno. Sí. Bueno, seguro que al principio también hacer fotos de patín en medio formato con la Hasselblad también a la gente le parecería una cosa imposible, ¿no? Y al final, mira, tú la has usado para trabajar con el skate un montón de años. Exacto. Bueno, y de hecho cuando saco fotos de skate aún lo sigo haciendo con la Hasselblad o con mi vieja F5 de Nikon. O sea que tampoco he cambiado mucho en ese sentido. Luego también es otro tema y, bueno, esto también un poco cada cual, ¿no? Pero, bueno, como todo lo que estoy diciendo, cada cual. Pero a mí tener cámaras que me siguen siendo útiles porque funcionan y porque siguen estando cercanas al tipo de imagen que yo quiero, me parece un poco absurdo no utilizarlas, ¿no? Entonces, quiero decir que yo he tenido, pues, desde que empecé a fotografiar skate, he tenido bastantes cámaras, pero tampoco te creas que tantísimas para los años que llevo. Es decir, que la última que utilicé de 35 milímetros era la F5 y la sigo utilizando. Sí. Hasselblad tengo dos porque una en un viaje se me rompió y estaba a mitad de viaje y dije, me cago en la leche, no voy a poder acabar con el... ¿Sabes? Iba con un equipo, estábamos en China, yo qué sé. Bueno, pues me compré una, pero sigo utilizando la Hasselblad que he tenido siempre. Tiene 20 años. Sí, yo creo que eso, el concepto de cambiar de cámaras cada 2x3 es una cosa del digital, ¿no? Que antes te comprabas una cámara y te duraba media vida. Claro. Bueno, nos estamos alargando mucho, pero sí, a ver, es comprensible porque la tecnología es otra, o sea, no... Sí. Al final la tecnología digital es muy joven y ha avanzado mucho, pero claro, estamos ahí casi en los inicios, ¿no? Como quien dice. Sí. Entonces es lógico que las cámaras de hace 6 años, claro, es que ya no valgan para nada porque los archivos, claro, son pequeñísimos, tal, vale. Sí, es comprensible, pero
pero para mí, yo siempre hablo de mí, de mi experiencia y no quiero convencer a nadie. Yo hablo de mi manera de trabajar si a alguien le apetece escucharlo, ¿no? Que para eso estamos aquí. Pero nada más, yo, o sea, yo digo que si puedo utilizar la F5, que la tengo magulladísima y que está hecha un Cristo, pero que puedo seguir utilizándola, pues si puedo, pues fantástico. Es mi cámara de siempre, me sigue dando grandes imágenes y ya está. Y que cada cual haga lo que tenga que hacer. Listo. Yo siempre he dicho que antes te comprabas una cámara y luego te gastabas el dinero durante un montón de años en película y ahora hacer fotos es gratis, pero cambias de cámara cada 2 años porque sale un modelo nuevo, siempre va la tecnología ahí empujando, ¿no? Por detrás. Bueno, de cámara y de discos duros y de ordenador y de... Claro, todo lo que conlleva. Claro, y entonces ya hay programas que si la cámara aquella, esto ya no es compatible... Pero no es una queja, o sea, es una realidad a la que yo también me he tenido que adaptar, o sea, que no la rechazo, o sea, que eso quede clarísimo, porque si no, luego ha habido gente que no, es que tú eres muy romántico, o tú eres eres un talibán de... No, ¿qué va? Yo si acaso como mucho soy un poco radical conmigo mismo, pero conmigo mismo para intentar mejorar, o sea, para ponerme en una situación en la que yo esté un poco tenso, ¿sabes? Por decirlo así, y por lo tanto, a lo mejor se dé el caso de que mejore, ¿sabes? Y de que ese día saque una foto mejor que la anterior. Yo, claro, además, ni romántico ni leche. Yo no lo hago por romanticismo. Es que es absurdo, ¿sabes? Claro, además ahora de repente resulta que encima la película vuelve a estar de moda, ¿sabes? Entonces yo ya me encuentro en una encrucijada un poco extraña, porque ahora ya incluso, ya no es que, ya he pasado de ser un romántico o un poco radical a ser casi un hipster. Un hipster, cosa que es bastante graciosa, ¿no? Porque, claro, yo llevo 25 años disparando con película y ahora me las tengo que encontrar de que me llamen hipster, ¿no? O que me digan que es toda una postura. Digo, pero a ver. Pero bueno, opinar es gratis y la gente... Sí, desde fuera y en el anonimato de internet es más fácil aún. Calla, menuda selva, ¿sabes? Ya te digo. Una cosa que has comentado es lo de los trabajos personales. ¿Haces muchos y cómo lo ves dentro de tu negocio, de tu creatividad, digamos? ¿Cómo lo veo? Pues lo veo indispensable. Sí, para mí personalmente sí. Y vuelvo a decir personalmente, entiendo que haya gente que no los haga o que sean, pues eso, fotógrafos de estudio y hagan esa fotografía y no se dediquen nada más. Para mí personalmente, primero que el trabajo que he estado haciendo y sigo haciendo durante todos estos años, o sea, mi trayectoria en general, siempre me ha parecido personal. Supongo que para ti también, porque tú has vivido el snowboard, pues como snowboarder, ¿no? O sea, tío que iba a la montaña, que seguramente sigues yendo y que eres un apasionado de la montaña, de estar por ahí perdido y de pues ya está, sentarte en la nieve y vivirla y otro día, pues, hacerte tus bajadas, ¿no? Pues ahí pues con los colegas, ¿no? Y entonces si un día sale la foto bien y si no sale, pues no sale, ¿no? Pero estás ahí como apasionado, ¿no? De tu historia, ¿no? Entonces, al final, para mí eso siempre ha sido, pues eso, considerar lo que estaba haciendo un trabajo personal, sin más. Es verdad que poco a poco, con la evolución, también eres mucho más consciente de lo que haces y lo que tienes delante y todo, ¿no? Y cómo lo quieres presentar al mundo, ¿no? Por decirlo así, al público, de las revistas o de lo que fuera, ¿no? Y claro, poco a poco que eres más consciente, que a lo mejor, hostia, pues si haces mucho más retratos, también presentas mejor al skater, si a lo mejor, hostia, si documentas de esta manera, si tal, si tienes todas estas influencias y las pones al servicio de explicar también todo ese pequeñísimo mundo tuyo, pues hostia, a lo mejor también sale ganando, ¿sabes? Pues eso, en emoción y en expresión y tal. Pues entonces eres mucho más
consciente de que es un trabajo personal, pero para mí lo ha sido siempre. Siempre ha sido el terreno de experimentar y de aprender y de conocer gente, de explicar historias, etcétera. Siempre ha sido el skate y la música. ¿Vale? A partir de ahí, te contesto respecto a lo que son los... Sí, parece que no te haya contestado hasta ahora, ¿no? Te contesto respecto a lo que son los proyectos personales actuales, que ya pues distan del skate y la música, pese que a muchos siguen bebiendo. Me refiero a que uno de los últimos trabajos que hice es un libro, se titula Love Life, que es una especie de diario personal, ¿no? Un poco. Hace un par de años estuve haciendo un curso sobre edición y fotografía y tal, y entonces el proyecto final teníamos que hacer o sea, maquetar un libro, ¿no? El nuestro. Sí. Y yo se me ocurrió que yo ya estaba trabajando en esta idea de hacer algo así, pues más de diario personal y tal, y entonces dije, bueno, pues este va a ser el momento. En vez de presentar una maqueta, voy a hacer una pequeña tirada, una edición de 250 o así, y ya que estoy, pues intento venderlo. Entonces ya también me sirve un poco de carta de presentación, pues de eso, de trabajo pues como mucho más personal. Yo ya había hecho el libro del grupo este de música, de Nuevo Vulcano, pero aquí voy a introducir pues ya pues fotos de mi pareja, de mi familia, de un viaje de aquí, de otro de allá, y todo eso que conforma un poco pues eso, el día a día, ¿no? Y el imaginario personal de cada uno, que al final es pues eso, una amalgama, ¿no? De todos tus mundos, ¿no? En definitiva. Sí. Entonces, edité este pequeño libro, de los que, bueno, he vendido bastantes ejemplares y tal, y la gente, pues, bueno, parece que le ha gustado esa idea, ¿no? Y de ver algo que se salía de lo que era mi trabajo más conocido, por decirlo así. Pero ese tipo de trabajo para mí es esencial. De hecho, estoy trabajando en varios proyectos a la vez, y llevo como 4, pues sí, más o menos 4 proyectos a la vez, en los que, claro, en muchos casos la gente dice, hostia, pero ¿y esto cómo lo haces y cuándo, no? Pues lo hago cuando puedo. Yo fotografío a diario porque siempre llevo una cámara encima. Si voy a un sitio, obviamente siempre por lo que sea, a lo mejor es un viaje personal, a veces es un viaje de skate, pero yo aprovecho y hago siempre mis pequeñas incursiones ahí en la sociedad donde esté, y fotografío gente por la calle y tal. O sea, para mí es indispensable. Sí. Alimenta mis proyectos que ya no son personales, por decirlo así, pero también al final necesito que haya trabajos en los que me involucro absolutamente y que haya sí, que sean creativos, tuyos sin restricciones, ¿no? De un cliente ni nada. Exacto. Sí. Perfecto. Y así, para terminar, ¿qué consejos le darías a alguien que le gustaría dedicarse a la fotografía? Pues esta es la más difícil que me has hecho, creo. Eso de dar consejos, pues no sé, pero... No sé, a ver, yo una cosa que he sacado en claro últimamente de muchas entrevistas, que pues siempre intento preguntar a la gente pues un poco cómo, a todos los fotógrafos, cómo han empezado en su negocio, ¿no? Cómo han conseguido los primeros clientes, cómo se han metido un poco en el lado comercial de la fotografía, ¿no? Porque al final la fotografía prácticamente todos empezamos siendo fotógrafos por placer, porque realmente es algo que nos llama la atención. Pues en nuestro caso, por ejemplo, estamos metidos en el patino, en el snowboard, lo que sea, y por retratar un poco todo ese mundo hay otra gente pues que simplemente creativamente le llama la atención o por circunstancias de lo que sea, y empiezan a hacer fotos por
por placer, básicamente, Claro. y les gusta tanto y se les da bien y tal, y poco a poco se van metiendo en eso, y eso deriva a dedicarte profesionalmente a ello, pero en casi todos los casos, por lo menos que yo conozco y que he entrevistado, siempre es un poco la afición la que viene primero. Y entonces, al hacer esta pregunta, o sea, al preguntar un poco de la obtención de clientes y tal, siempre me voy dando cuenta de que es un poco un proceso muy natural, ¿no? Y que lleva muchos años y que al haber estado ahí, que es una cosa que te apasiona y que estás haciendo independientemente del dinero, pues al final todo eso te lleva a conocer a mucha gente, a irte metiendo en ese mundillo. Y que es difícil decirle a un chaval de 15 años que quiere empezar, no, pues mira, necesitas estar dedicado 10 años a esto, haciendo fotos, tal cual, pero que es la realidad, que es un proceso muy largo de tuyo propio creativo, Sí. de conocer a gente, de estar un poco metido en ese ambiente y en ese mundillo, y que realmente lo que te da ganas y el empuje de hacer esas fotos es la pasión, ¿no? Porque si lo estás haciendo por el dinero, al cabo de un año y de no haber conseguido resultados, lo vas a acabar dejando, ¿no? Porque si no consigues lo que quieres y estás ahí invirtiendo tiempo pensando en el dinero y no en esa afición, pues al final es un poco difícil, ¿no? Llegar a algún lado. Sí, bueno, es complicado, claro. A ver, al final, fotógrafos hay muchos, ¿no? Hay muchas fotografías, muchas maneras de verlo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, también porque, como he estado explicando, al final mi trayectoria es esa, ¿sabes? Y probablemente es con lo que me siento cómodo, es con lo que he crecido a través de todos estos fotógrafos de los que te he ido nombrando, etcétera. Es la mayoría que yo sepa por entrevistas que les he leído, que les he escuchado y tal, sus proyectos, su trayectoria, te das cuenta que es todo lo que tú dices, ¿no? Un poco antes la pasión, el ensayo y error, y entonces mejorar y volver a caer y volverse a plantear un proyecto en el que te pones un poco entre la espada y la pared y ante todo pasión, ¿no? Entonces encontrar ahí tu vía, ¿no? Pero claro, también se me hace difícil porque decirle a alguien que se ha de pasar, como tú dices, 10 años, cuando a lo mejor para ganar 4 chavos, cuando a lo mejor lo que quiere hacer es una fotografía como muy, pues eso, muy dirigida a subsistir, ¿no? A ganar dinero, Sí. que es absolutamente lícito, o sea, yo no lo voy a criticar. No, desde luego, y al final, mira, todos nosotros, que es una cosa que te apasiona y tal, pero al final todos tenemos que pagar facturas, ¿no? Que todos vivimos y tú tienes tu casa y yo la mía, yo además tengo 2 niños y tienen que comer todos los días y al final o pagas las facturas o tu negocio de fotografía no es un negocio, es una afición que es perfectamente lícito para todo el que le guste, pero que si realmente te quieres dedicar profesionalmente, eso lo que significa es que ese es tu trabajo. Total. Y que tienes que cobrar y tienes que pagar cosas. Sería una hipocresía que yo dijera, claro. No, tienes que pasar por... Bueno, a ver, no, yo he pasado, hay gente que no, ¿sabes? Y como tú dices, pues y hago trabajos que son, pues eso, más alimenticios, por decirlo así, y los hago pues, todo lo profesionalmente que puedo, me encuentro a gusto, aprendo de ellos, procuro aprender cosas que a lo mejor pueda adaptar a mis trabajos más personales, ¿no? A todo el terreno en el que quizás me siento mucho más involucrado, le dé salida o no comercial y todo, etcétera. Pero bueno, claro, es complicado, ¿no? Desde mi perspectiva, mi manera de hacer, para gente que a lo mejor quiera emprender ese tipo de carrera, por decirlo así, ¿no? Hombre, pues sí, desde luego, claro, que no piense en el dinero desde el primer día es indispensable, pero sobre todo creo que ha de sentirse muy atraído. O sea, ha de haber mucha pasión, como tú decías, ha de beber mucho de la fotografía, del cine, de la música, todo esto que hemos hablado, y saber adaptar todo eso a su propia imagen. No caer en descorazonarse rápidamente, perder ¿sabes? Las ganas,
Pero bueno, claro, son palabras un poco vagas si quieres, ¿no? Porque, no sé, a mí se me hace un poco difícil. Te lo dejo a ti, creo que lo has hecho bastante bien, ¿eh? Pues nada, lo dejamos con eso si quieres. Cuéntame dónde puede la gente saber más de tu trabajo, seguirte en redes sociales, o si tienes, pues encontrar tus libros, por ejemplo, si quieren echarles un ojo y comprar alguno. Pues libros, tengo este que he comentado, de Hasta la boya y volver, que es un libro sobre Nueva Vulcano, esta banda de rock de Barcelona. Luego este segundo, Love Life. Estoy trabajando en alguno nuevo de los que no te voy a poder hablar porque este es otro, da para hora y media más de charla porque bueno, es una batalla complicada, pero estamos ahí luchando. Y luego pues lo típico, redes sociales también, porque al final también hay que estar un poco, todos tenemos también este amor-odio, pero hay que estar y está muy bien, ayudar, estar ahí, que la gente te vea y tal. Pues Instagram, ¿cómo se llama? Apolo Fotos en inglés, con PH. Y bueno, y hay una web por ahí que es Alberto Polo Photography, que bueno, parece que a veces ya con las redes sociales la gente casi ni entra en la web, pero creo que al final también es una manera un poquito más pausada de poder ver pues un proyecto un poco más largo, de ver una trayectoria, de pues, ¿no? Entras ahí en unas galerías. Sí, entras en el menú, exacto, y se supone que la galería pues te la has trabajado un poco con trabajo de varios años y tal, ¿no? Y me parece pues también a veces, yo soy partidario de ver webs, ya te he dicho antes, soy mucho más partidario de ver libros, desde luego. Me parece que los proyectos en un libro lucen, hay una edición ahí pues trabajada y una página te lleva a la otra y la narrativa y todo es una cosa esencial en la fotografía, ¿no? Que todo esté, pues eso, ¿no? Que haya un poquito más de discurso y de narrativa. Creo que al final también es la diferencia. Mira, ese es un buen consejo, ¿ves? Así al tuntún me ha salido. Quizás esa es la diferencia entre un fotógrafo que se dedica a la fotografía o sea, alguien que quiere expresar cosas y que quiere tener una trayectoria, y alguien que no, ¿no? Que es una cosa pues más esporádica y tal, ¿no? El querer construirse una forma de expresión, ¿no? De expresarse a sí mismo. O sea, un lenguaje, unas ideas detrás, hay que ir buscando eso, ¿no? Que también lleva esos 10 años como mínimo que tú dices, ¿no? De trayectoria, ¿no? Pero al final creo que es la diferencia entre alguien que se dedica y que no. Hay que buscar ese lenguaje, hay que buscar ideas que se transmitan a través del lenguaje y hay que querer explicar historias. Creo que eso define bastante bien a un fotógrafo desde mi punto de vista. Desde luego, genial. Pues mira, con eso cerramos, si te parece. Pues sí, porque si no, vamos, al final no sé si llegará mucha gente a escuchar todo esto. Nos hemos alargado mucho, pero bueno, ha sido un placer. Esperemos que sí, me ha parecido muy interesante todo lo que has contado. Y no lo habríamos hecho tan largo. Igualmente, un placer, Gonzalo. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por este rato y estamos en contacto. Pues sí, oye, un placer grande y sí, sigamos en contacto porque, mira, otra cosa bonita, estar relacionados y que se generen ahí sinergias y se puedan hacer cosas juntos. Así que cuando quieras, estupendo. Muy bien, Alberto, pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Alberto por habernos dedicado este rato. Para saber más sobre el trabajo de Alberto, visitad su web albertopolophotography.com. De todas formas, echad un vistazo en visualuniversity.com/18 para ver las notas del programa con enlaces a todo lo que hemos hablado durante el programa. Si os ha gustado, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.